Entonces, vamos a ver cómo está conformada la laringe. ¿Qué es la laringe y para qué sirve? ¿Quién me cuenta de inicio? Vamos, alguien. ¿Qué ¿Sirve sirve? para llevar el aire a los pulmones? Ok, sirve como parte de la vía respiratoria en la que el aire entra desde la laringofaringe justamente hacia la vía respiratoria. ¿Qué más? Esa es una de sus funciones. ¿Cuál otra función y qué es falta? Por Pues, ese aire hace como una vibración y por eso produce el sonido para el hablar. Exacto, ahí más bien es a lo que me refería hace rato, para hablar o para fonar. Cuidado. La laringe es el principal órgano de la fonación, ¿sale? El habla está más involucrada con los músculos de la lengua y de la expresión facial, ¿sale? O sea, obviamente van en conjunto las dos acciones, ¿sí? Pero la fonación en específico, es decir, la formación de sonido gracias a la vibración de las cuerdas vocales, se produce aquí, en la laringe, ¿sale? ¿Queda claro o no? Sí, doctor. Muy bien. Y pues va a ser justamente la laringe, antes que la capacidad de fonación, es principalmente para la protección de la vía aérea, para evitar que algún cuerpo extraño se introduzca, porque imagínense, se introduce un cuerpo extraño a la vía aérea, es decir, a la tráquea, ¿y qué puede ocurrir? ¿Se obstruye? Se obstruye y entonces si obstruimos el flujo aéreo, la persona se va, ¿qué le va a pasar? Se asfixia. Se asfixia, justamente. Entonces, vean, ¿sí? Justo por eso la función principal de la laringe, que es un sistema de cartílagos recubiertos por mucosa, cartílagos y ligamentos, es la protección de la vía aérea y que pues hemos desarrollado, sobre todo nuestra especie, para la fonación, ¿sí? Es decir, la generación de ondas de sonido al vibrar justamente algunos elementos como las cuerdas vocales. Justo. Está conformada por cartílagos, como lo comentábamos, son 9 cartílagos, ahorita los vamos a identificar. También están asociados membranas y ligamentos, sí, en eso estoy. Y tiene un nivel entre C3 a C6, ¿sale? Ya lo habíamos comentado. En C3 a C6, ¿qué otra región encontramos por detrás de la laringe? Laringofaringe. La laringofaringe, justamente. Entonces, a nivel de C6, pues ya comentamos, propiamente continuación de la laringe, anteriormente tenemos a la tráquea, y continuación de la laringofaringe, posteriormente tenemos al esófago. Entonces, vamos a identificar justamente cuáles son los cartílagos y sus ligamentos asociados en este grupo de cartílagos. Entonces, vean, vamos a partir, tenemos una vista anterior y una vista posterior. Entonces, desde la vista anterior, identificamos, vean, qué hueso tenemos por acá a nivel de C3, Yoides. el hueso ioides, vean, y justo por encima, ya lo habíamos comentado muchas veces, el borde superior de este cartílago a nivel de C4, ¿a quién corresponde? tiroides. Cartílago tiroides, ¿sale? No confundir cartílago tiroides con glándula tiroides. Entonces observamos el cartílago que tiene dos láminas que se unen en la línea media, ¿sí? En la línea media forman justamente la prominencia laríngea, ¿sí? La prominencia laríngea es la que, sobre todo en las laringes masculinas, es más pronunciada y se le ha denominado que la nuez, la manzana, no sé, lo que quieran, del Adán, ¿no? Entonces, anatómicamente es la prominencia laríngea, que vean, si palpamos ese borde del cartílago tiroides, vamos a ver que sobre la línea media tiene una depresión en forma de V. ¿Se acuerdan estos bordes, estas superficies en formas de V en anatomía, cómo se les llamaban? ¿Escotadura?
escotaduras. Entonces tenemos justamente la escotadura, en este caso tiroidea superior, que es mucho más fácil de identificar, y también por debajo donde termina la eminencia o prominencia laríngea, una escotadura tiroidea inferior. Lo que palpamos a los lados de la eminencia son las láminas, y de las láminas en sus extremos posteriores, superiormente tenemos extendiéndose dos astas o cuernos superiores, y hacia abajo dos astas o cuernos inferiores que se articulan aquí abajo con el cartílago cricoides. ¿Sale? Entonces, en la vista anterior, por debajo del ioides, entonces observamos el cartílago tiroides, y vean, por allá atrás y asomándose justo a nivel del ioides, ¿qué cartílago alcanzamos a observar? Epiglotis. La epiglotis, ¿sale? Entonces, acuérdense, a este nivel justamente corresponde C3, borde superior de la epiglotis y hueso ioides. Entonces, ya que abajo C4, borde superior del cartílago tiroides, y vean, este otro cartílago, que su borde inferior lo identificamos a nivel de C6, que corresponde al ligamento cricotiroideo, ¿sale? Debajo de C6 tenemos ahora la continuación de la laringe con la Tráquea. tráquea. ¿Ya vimos o no? ¿Alguna duda? ¿Dudas hasta ahorita? No, doctor. Entonces, uno es ligamento tiroideo y el otro es cartílago. A ver, Ah, cuidado. no, ya vi, es tiroideo. Ajá, justo. Ahora, ¿cuáles son los ligamentos? Ahora, nada más traten de, al leerlo, imaginarse justamente de qué estructura a qué estructura va. Entonces, por ejemplo, por encima del cartílago tiroides y hasta el hueso ioides tenemos una membrana que se llama tiroidea. Esta membrana en el centro es más gruesa, más resistente, entonces en el centro forma el ligamento tiroideo. Pero bueno, todo este tejido fibroso que va de cartílago tiroides a hueso ioides, al centro el ligamento y a los lados la membrana tiroidea. Solamente por el nombre de dónde a dónde se dirigen. ¿Me explico o no? ¿Me explico o no? Hola, hola. Sí, 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 sí. doctor. Y aquí más bien yo creo que les dio confusión porque, ¿se acuerdan? Existe un músculo, aquí más bien esta M es de membrana tiroidea. No confundir con el músculo, vean, aquí qué músculo se insertaba y se dirigía hacia el ioides. Tiroideo. El Tiroideo. músculo tiroideo también, sí, más bien, perdón, esa M es de membrana. ¿Queda claro? Sí, pi. Y aquí abajo, vean cómo también tenemos unos ligamentos que van ahora del cricoides al tiroides. Entonces, lo mismo, al centro, más engrosado, el ligamento cricotiroideo, ¿sí? Y pues las membranas cricotiroideas, ¿sale? Es todo un conjunto de ligamentos que justo, nada más recuerden, al centro son más engrosados, por eso al centro le llamamos ligamento cricotiroideo en este caso. Y pues las articulaciones, vean, de las astas con el cartílago cricoides. Y vean, es todo un sistema de cartílagos que también se continúan ahora. Vean, a nivel de C6, ¿quién dijimos que era la continuación? La tráquea. La tráquea. Y entonces la tráquea también tiene anillos de cartílago. Entonces aquí estamos observando el primero, el segundo anillo cartilaginoso de la tráquea. ¿Sale? Entonces, esta membrana, este ligamento que se extiende entre ese primer anillo y el cartílago cricoides, le vamos a llamar ligamento cricotraqueal. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. Pues no lo pierdan de vista y nada más asocien los nombres, acuérdense de dónde a dónde van, ¿sale? En la vista posterior vemos lo que les comentaba hace rato, que de toda la vía aérea solo hay un cartílago que es un anillo completo.
sea que cierra tanto en la región posterior como en la región anterior. ¿Quién era ese cartílago? El Cricoides. cricoides. El cricoides. Vean, el cricoides tiene una región que le conocemos como el arco en la región anterior. Es más delgado, justamente en comparación con la lámina. Vean, la lámina en la región posterior. Entonces, estas características justamente lo han denominado como en forma de anillo de sello. ¿Cuál es un anillo de sello? ¿No? ¿Se acuerdan antes de que existiera el Gmail? Las cartas, cómo se protegían. Con un sello ¿De qué? de cera. De cera, y justamente se sellaba con un anillo que tenía ahí, pues justamente, no sé, alguna representación de alguna familia, no sé, etcétera. ¿Sí me explico o no? No conozco. Sí, justo fue lo que pensé. Dije, sí conocerán atrás de Gmail o ya no. Pero bueno, está bien. Entonces, justo, recuerden, el cartílago cricoides es el único anillo completo de la vía respiratoria. Entonces, por eso lo observamos en este caso en la región posterior, vean, pero la porción ancha, la lámina. Y vean, por encima, vean cómo quién no cerró. Ya lo vimos, o sea, sí se encuentra bastante amplio y todo, pero ¿quién quedó en la región anterior? El cartílago tiroides. El cartílago tiroides, ¿ya vieron? Entonces, tenemos cartílago tiroides y por acá debajo, vean estos anillos incompletos en la región posterior que corresponden a los anillos de quién? De la tráquea. De la tráquea, justamente. ¿Sale? Entonces, una vista posterior de la laringe, observamos cómo sobre la lámina del cartílago cricoides están articulados, vean, estos cartílagos conocidos como aritenoides. Entonces, vean, entonces, ¿cómo se llamaría esta articulación? Aricricoidea. Crico-aritenoidea, ¿sí? Por ejemplo, y a ver, esta otra. Cricotiroidea. Cricotiroidea, justo. Sí, estas son, a final de cuentas, articulaciones que también se mueven, ¿sí? Porque justo esos movimientos van a permitir la respiración, la fonación. Además, vean, los aritenoides en su vértice superior son unos cartílagos que se articulan en forma como de cuernito y entonces se les conoce como corniculados. Y aunque aquí no se muestran, tenemos otros cartílagos envueltos ahí en una membranita llamada cuadrangular, que son los cartílagos cuneiformes. Entonces, vean, acabamos de revisar 3 cartílagos pares perdón, de la laringe, ¿sale? Entonces, la laringe tiene cartílagos pares y tiene cartílagos impares. ¿Cuáles son los cartílagos pares? Los arietoides, los Aritenoides, corniculados. corniculados y cuneiformes, ¿sale? Entonces, aritenoides, corniculados y cuneiformes. ¿Queda claro? Sí, doctor. Ellos son los pares. Entonces, ¿quiénes son los cartílagos impares de la laringe? Disculpe, ¿cuáles son los cuneiformes? A ver, a lo mejor no se alcanzan a ver bien aquí, pero es que no se muestran y yo se los puse aquí como con un color, según yo, similar. ¿Sale? Sí, Pi, gracias. Te los vamos a ver en otro esquema, pero ahí andan los cuneiformes. ¿Y cuáles son los cartílagos impares de la laringe? La El tiroides. cricoides y el tiroides. No que la tiroides, el cartílago tiroides, acuérdense. No confundir por eso con la glándula tiroides, más bien. Justo,
El cartílago tiroides, que vean, en su cara interna, justo en donde se unen las láminas, ¿con quién se articula? Epiglotis. Justo con el cartílago epiglotídeo, y con sus astas anteriores se articula al otro cartílago impar, que es Cricoides. el cricoides. ¿Ya vieron? ¿Queda claro o no? Sí, doctor. Entonces, el cartílago epiglotídeo, por ejemplo, pues tiene forma como de hoja, vean, y tiene un tallo, o también llamado peciolo, ¿sí? Que justamente se articula en la cara interna del cartílago tiroides y está fijo por el ligamento, acuérdense. Si va del cartílago tiroides al epiglotídeo, entonces le llamamos ligamento tiroepiglótico. ¿Queda claro? Sí, doctor. Y también haciendo algunas especificaciones, los cartílagos aritenoides, vamos a identificarles, ahorita poner atención en dos procesos. Un proceso muscular, porque pues justamente aquí llegan los músculos a insertarse para darle movilidad a, vean, del otro lado, el proceso vocal, en el que están insertados los ligamentos vocales. Entonces, justo, dos procesos, un proceso muscular y un proceso vocal. En el muscular se van a insertar los músculos que al contraerse van a movilizar los ligamentos vocales insertados en el proceso vocal. ¿Me explico? Sí. A ver, otra vez. Cartílagos aritenoides nos vamos a enfocar ahorita en dos procesos. Un proceso muscular, que aquí lo vemos libre, ¿sí? Y un proceso vocal, ¿ya vieron? Ese chipotito que tiene hacia allá adelante se llama proceso vocal. Y lo identificamos porque a él está unido un ligamento. ¿Cómo se llama ese ligamento que está unido al proceso vocal? Vocal. Ligamento vocal, ¿sí? Vean, ¿hacia dónde van? ¿Hacia qué otro cartílago van los ligamentos vocales? O sea, van del aritenoides ¿a qué cartílago? Tiroides. Al tiroides, justo debajo, de donde se articula con la epiglotis. ¿Ya vieron? Entonces, cuando los músculos que se insertan en el proceso vocal se contraigan, van a producir que los cartílagos aritenoides se muevan, y al moverse van a aproximar o a alejar a los ligamentos vocales, y eso es lo que nos va a permitir ya sea la fonación, la respiración. ¿Sale? Entonces de ahí la importancia de sus dos procesos, proceso vocal y proceso muscular. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. En esta vista anterior, vean, conservamos solamente al cartílago, vean, cricoides, su región anterior, acuérdense que es el arco, la región posterior en la lámina, y en la lámina, vean quiénes están articulados, los cartílagos, ¿quiénes son estos? Ahora desde una vista anterior, Aritenoides. aritenoides, vean, encima de los aritenoides, articulados los cartílagos corniculados, y a quienes no vemos, pero deberían andar volando por ahí, Uniformes. los cuneiformes, justo. Entonces, vean, esto es lo que les muestro nada más desde otra vista. Los aritenoides tienen dos procesos, uno vocal y uno muscular. Entonces, aquí se retiraron, pero en el proceso vocal, ¿qué tenemos fijos? Los ligamentos vocales. Los ligamentos vocales que se extienden en dirección anterior hacia el cartílago tiroides. ¿Queda claro? Sí, doctor. Muy bien. En esta vista, es una vista lateral, y nuevamente, ¿no? Observamos el asta mayor del ioides, el cuerpo del ioides, el asta menor del ioides, y asomándose justamente por allá el borde superior de ¿qué cartílago? Epiglotis. Epiglotis. Observamos, vean en la vista lateral, en este caso la unión de las dos láminas del cartílago tiroides, es decir, la eminencia tiroidea o laringea,
Vean el borde de la escotadura superior. La membrana, ¿cómo se llamaba? Tiroidea. Tiroidea en el centro, más engrosado, formando ligamento tiroideo. Cartílago, Cricoides. cricoides, ¿sí? El arco en la región anterior y en la región posterior. La lámina, acuérdense, articulándose con las astas inferiores del cartílago tiroides. Vean, ¿qué corte tenemos por acá? Coronal. ¿Segura? Sagital. No, no es sagital. Sagital. Entonces tenemos anterior, posterior, superior e inferior. Entonces es un corte sagital, estamos observando la región por donde pasó el corte, es decir, una vista medial. ¿Me explicó? Entonces vean, cortado en la región anterior, ¿a quién? Tioides. Tioides, cortado en la región anterior, ¿quién? Cartílago tiroides. Cartílago Cortado tiroides. en la región anterior y posterior, Cartílago cricoides. el cricoides, ¿ya vieron? Entonces, justo sobre la lámina, observamos, vean, al cartílago aritenoides, con sus dos procesos, el muscular libre y el vocal, en este caso, insertado al ligamento vocal, que vean, se dirige justamente hacia la superficie interna del cartílago tiroides, justo por debajo donde se articula con la epiglotis. ¿Me explicó? Y dos. ¿Al cricoso o cómo era? ¿Cuál? A ver. ¿Qué quedó duda del cricoso? Ah, perfecto. Bueno. Entonces, aquí les represento además otra estructura fibrosa que se extiende desde el cartílago aritenoides hacia la epiglotis, ¿sí? Que es esta membrana llamada membrana cuadrangular, en la que de hecho se encuentran los cartílagos cuneiformes y pues esta membrana, vean, membrana por su morfología se le conoce como membrana cuadrangular y tiene dos bordes engrosados, el borde superior que corresponde al ligamento ariteno, si va del aritenoides a la epiglotis, entonces ese borde superior engrosado es el ligamento ariteno epiglótico y el borde inferior, vean, el borde inferior se dirige en dirección anterior y se engrosa para formar el ligamento vestibular. Y quiero que observen esto, el ligamento vestibular se encuentra justo por encima en estrecha relación con el ligamento, ¿Vocal? con el ligamento vocal, ¿sí? Justo, vean, vamos a verlo desde otra perspectiva. Entonces quiero que observen aquí. En este caso, ¿qué vista tenemos? ¿Lateral? Lateral, anterolateral, ¿ya vieron? Sería una vista anterolateral, ¿desde qué perspectiva? ¿Desde qué lado? Izquierda. Izquierdo. Entonces identificamos, ¿no? Anterior, posterior, ¿sí? Vean cómo se retiró la mitad del cartílago. ¿Cuál? Porque se ve aquí cortado. Tiroides. Justo del cartílago tiroides. ¿Ya vimos? Entonces vean, sobre su cara interna, ¿quién está articulado? El La epiglotis. Epiglotis, y vean cómo está fija al hueso ioides a través de un ligamento también. ¿Cómo le van a llamar a ese ligamento que va del ioides a la epiglotis? Epigloioideo. Podría ser o ioepiglótico. ¿Sí? ¿Cuáles ligamentos? Ahorita es que hay un montón de ligamentos, justo, ¿no? Las famosas cuerdas vocales son los ligamentos vocales, justo. Justo, justo, justo. Entonces quiero que observen. Identificamos ahora por aquí al cricoides, vean. ¿Qué región sería esta del cricoides? El arco.
el arco, por detrás la lámina, ¿ya vieron? El sitio donde se articula con las astas inferiores del cartílago tiroides. Y vean, sobre su borde superior, ahí articulados, ¿qué cartílagos eran estos en forma piramidal? Aretenoides. Aritenoides, justo, acuérdense, aritenoides, proceso muscular y orientado anteriormente, el proceso vocal. Entonces, del proceso vocal está insertado el ligamento ¿Vocal? vocal, justamente, que son comúnmente conocidas como las cuerdas vocales, ¿sale? Entonces, aquí tenemos el del lado izquierdo, por allá vemos cómo viene extendiéndose el del lado derecho. ¿Ya vieron? ¿Me explico o no? Sí. Sí, Y ahora fíjense, quiero que vean esta otra gran membrana que se dirige desde el aritenoides, vean, inferiormente hasta el cartílago tiroides y superiormente hacia la epiglotis. Aquí tiene una ventana donde se le cortó, ¿ya vieron? Pero todo este ligamento, toda esta membrana, ¿se acuerdan cómo le llamábamos? tiroideo. Esta membrana, se las puse Cuadrangular. cuadrangular. Justo es la membrana cuadrangular, que si observamos, justamente el borde el borde superior de esta membrana que va de cartílago epiglotídeo a cartílago aritenoides, ¿sí? ¿Cómo se llamaba ese ligamento? Vestibular. No, acuérdense. Ariteno Epiglástico. epiglótico. Y justo el que va más bien hacia el tiroides, nada más ahí va hacia el cartílago tiroides, que sería el borde inferior. Ese sí sería el ligamento vestibular. Vestibular. Veámoslo del otro lado, el ligamento vestibular, vean, es este que está cortado aquí. ¿Ya vieron? Entonces, justo en relación al ligamento vestibular, lo veo debajito. ¿A qué otro ligamento? Vocal. Al vocal. Vean, estos dos ligamentos, ambos, ¿de qué lado son? No perdamos de vista esto. ¿De qué lado son? Izquierdo. Izquierdos. ¿Ya vieron? Ahora les voy a mostrar los derechos. Los derechos están allá en la profundidad. Vean, por allá va el ligamento vestibular del lado derecho y por allá va el ligamento vocal del lado derecho. ¿Me explicó? ¿Cómo dijo que se llamaba el de arriba? Ligamento vestibular. No, 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 el de arriba. ¿A este otro? No, o sea, de la membrana. Ah, de ya, 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 arriba ya, ya, al ya, que ya, va ya, arriba. ya, justo. Toda esta es la membrana cuadrangular, ¿sí o no? Sí, Entonces, este engrosamiento, fíjate, el que va de cartílago aritenoides al cartílago epiglotídeo, ¿cómo se llamaba? Vean, allá en la profundidad vemos el del otro lado, la otra membrana, ¿ya vieron? Entonces, ¿cómo se llama? Si va del aritenoides a la epiglotis. Ariteno epiglótico, ¿sale? ¿Queda claro o no? sí, sí. Muy bien, entonces vamos a organizarlo de otra manera. No perdamos de vista lo siguiente. Todos estos ligamentos y membranas que estamos viendo forman la membrana fibroelástica submucosa, ¿sale? La membrana fibroelástica submucosa, como su nombre lo dice, si es submucosa, nos indica que está recubierta por mucosa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces está formada por dos componentes. Por la membrana cuadrangular que ahorita comentábamos, la membrana cuadrangular que tiene dos engrosamientos, uno superior llamado ligamento ariteno epiglótico y uno inferior llamado ligamento vestibular. ¿Sale? Y por el cono elástico, del cual hasta ahorita revisamos, el ligamento está formado por el ligamento vocal. ¿Sale? Entonces ahorita nada más vamos a identificar, nos faltaría el ligamento cricotiroideo lateral. Entonces todos estos ligamentos y membranas forman
la membrana fibroelástica submucosa. ¿Queda claro? Sí, doctor. Ahora, ¿por qué les comento esto? Porque los ligamentos, cuando los recubrimos por mucosa, ya no se llaman ligamentos. O sea, en la vista, por ejemplo, en la exploración ya de un paciente que estemos observando, por ejemplo, con un laringoscopio, su región laringea, pues no observamos los ligamentos desnudos. Los ligamentos están revestidos por mucosa. Entonces, cuando le ponemos mucosa a los ligamentos, ahora les llamamos pliegues. ¿Queda claro? Entonces, si leen pliegues vocales, o sea, son los ligamentos, pero recubiertos por mucosa. Si solamente leen ligamento, pues le está haciendo únicamente referencia al ligamento sin mucosa. ¿Me explico o no? Sí, doctor. Ahora veamos otra vez. Entonces, membrana fibroelástica submucosa. ¿Cuáles eran sus componentes? Primera, ¿Cono elástico? ajá, el cono elástico que está por acá abajo. Este sería el cono elástico. Y aquí arriba, la membrana cuadrangular. ¿Ya vimos? Toda esta región forma la membrana fibroelástica submucosa. Ok, membrana cuadrangular, acuérdense, engrosamiento que va desde el cartílago epiglotídeo hasta el aritenoides. Ligamento, ariteno, Epiglótico. epiglótico. Y este engrosamiento, vean, inferior que va del aritenoides más hacia el tiroides, se llama ligamento Vestibular. vestibular, ¿sí? Ahora, por debajo de la membrana cuadrangular y sus ligamentos encontramos ahora el cono elástico, ¿sale? Entonces, del cono elástico, el componente, en este caso, vean superior, ¿quién es? El ligamento Vocal. vocal, y hacia abajo se extiende este ligamento que ahora se dirige hacia el cartílago cricoides, ¿sale? Entonces, ¿cómo se le llama a este ligamento? Crico tiroideo lateral. Que vean, se extiende del ligamento vocal y en la región anterior, pues desde el cartílago tiroides, parte. Entonces, este es el ligamento cricotiroideo lateral. En conjunto con el ligamento vocal, forman el cono elástico. ¿Queda claro? ¿Dudas, dudas, 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 dudas? No. Ahora veamos, vista. Posterior. ¿Seguro? ¿Superior? Superior. Entonces, vean, identificamos anterior, posterior, ¿sí? Derecha e izquierda, ¿sí o no? ¿Sí queda claro o no? Sí. Entonces veamos, este cartílago, perdón, ¿cuál sería? Este cartílago que tiene Tiroides. sus astas superiores, sus astas inferiores, sus láminas que en la región anterior se unen para formar la eminencia laríngea. El cartílago tiroides, ¿ya vieron? Cartílago tiroides. Vean sobre su cara interna, ¿quién se está articulando? Elevándose hacia la región del ioides. Epiglotis. La epiglotis, ¿ya vieron? Debajo y articulándose con el tiroides también, vean, con sus astas inferiores, por allá observamos el único anillo completo de la vía aérea. ¿Quién cartílago es?
Cricoides. El cricoides, ¿ya vieron? Tenemos el cartílago cricoides. Encima del cricoides, en la borde superior de su lámina, ¿qué cartílagos se articulaban? Aritenoides. Aritenoides, ¿ya vieron? Y quiero que observen cómo del aritenoides, vean, este borde engrosado, este borde forma un ligamento que va hacia la epiglotis. ¿Quién es este ligamento? El vestibular. No, fíjate, acuérdate, va del aritenoides a la epiglotis. Aritenoepiglótico. Aritenoepiglótico. Y ahora quiero que sigas más bien este otro inferior que se dirige hacia el tiroides, pero justo en ese sitio donde se articula con la epiglotis. Por eso hay como que estaban en la misma región. Ese ligamento, sí, ¿cuál es? Ahora, Vestibular. El vestibular, ¿ya vieron? Entonces, entre el ligamento aritenoepiglótico y el vestibular, quedaba esta porción ensanchada que formaba la membrana cuadrangular, ¿sí o no? ¿Queda claro o no la membrana cuadrangular y sus ligamentos? Sí. Sí. Y vean, ahí en la membrana cuadrangular, ¿quiénes se encuentran? Aquí sí los vemos ahora. El cartílago cuneiforme. Exacto. Entonces, ya tenemos la membrana cuadrangular y sus ligamentos. ¿Cuál era la otra parte de la membrana fibroelástica? el cono elástico. El cono elástico. Entonces, vean, para eso identificamos el aritenoides, su proceso vocal orientado anteriormente, al que está unido el ligamento, ¿cuál? Vocal. El ligamento vocal, ya vieron, ahí en la región anterior se nos dificulta verlo, pero va en esa dirección, ¿sí? Hacia el cartílago tiroides también. Entonces ahí está el ligamento vocal y vean, este ligamento que observo yendo hacia el cricoides, ¿cuál será? El cricotiroideo lateral. El ligamento cricotiroideo lateral, formando ahí, entonces en conjunto con el ligamento vocal, el cono elástico. ¿Queda claro o no? ¿Queda claro o no? Sí, doctor. Muy bien. Ahora veamos por acá. Todo esto también nos sirve, pues justo para entender cómo está organizada la cavidad laríngea, ¿sale? Entonces vamos a revisar. La cavidad laríngea se delimita desde la entrada de la laringe a nivel de C3, acuérdense, marcado por el borde superior del cartílago epiglotídeo, hasta el borde inferior del cartílago cricoides, ¿sale? Entonces todo el nivel propiamente de los cartílagos, pues es cómo se encuentra la cavidad laríngea organizada. Entonces, por ejemplo, una manera de observarlo, vean, eh, tenemos un vestíbulo, tenemos una porción media y tenemos una cavidad infraglótica. Y aquí, como punto de referencia, ¿sí? Pues vamos a tomar a los pliegues de los que hablábamos ahorita. Acuérdense, si yo les pongo pliegues, me indica que los ligamentos están envueltos por Glucosa. mucosa, ¿sale? Entonces, vean, nos vamos a ubicar, ¿no? En donde revisamos ahorita los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, hacia arriba es el vestíbulo, hacia abajo la cavidad infraglótica. Entonces, vean, el vestíbulo corresponde desde la entrada, es decir, desde el borde superior de la epiglotis hasta los pliegues vestibulares, ¿sí? La porción media
entre pliegues vestibulares y pliegues vocales. Y la cavidad infraglótica desde los pliegues vocales hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Debajo de la cavidad infraglótica, es decir, debajo del borde inferior del cartílago cricoides, se continúa la cavidad infraglótica como conducto o cavidad ¿de qué estructura? Debajo del cartílago ¿La cricoides, tráquea? de la tráquea justamente. Sí, hacia abajo entonces pues está la tráquea. ¿Queda claro o no? Sí, doctor. Muy bien, entonces veamos. Ahora ya tenemos mucosa envolviendo, vean, a los cartílagos. Entonces, por ejemplo, aquí hemos ya revestido de mucosa a la epiglotis. Y vean, por aquí está, ¿cuál membrana sería? En esta vista posterolateral, desde el lado derecho. Cuadrangular. Justo la membrana cuadrangular. Vean por aquí el ligamento. Si va del aritenoides a la epiglotis, ¿cómo se llamaba? Ariteno epiglótico, que vean, lo mismo, el ligamento cuando ya está recubierto por mucosa se le conoce como pliegue ariteno epiglótico. Y por acá, vean, ¿cuál ligamento va? El vestibular. El vestibular, ¿sí? Debajo del vestibular, por allá está cortado, pero ¿qué ligamento veo? El vocal, el ligamento vocal, y por acá el ligamento, ¿cómo se llamaba? Cricotiroideo lateral. Entonces, veamos, aquí tenemos un corte, ¿ya vieron? Justamente estamos cortando una región porque, vean, entre ligamento vestibular que aquí está cortado, ¿ya vieron? Y aquí abajo cortado el ligamento vocal, la porción media de la cavidad laríngea corresponde a un fondo de saco que se forma en ese sitio, ¿sale? Y pues eso se llama el laringeo, el cartílago, perdón, el ventrículo laríngeo. Entonces, quiero que observen este esquema para que quede mucho mejor. ¿Qué vista estamos haciendo? ¿Qué corte y qué vista? Coronal. Vista anterior. ¿Segura? Posterior. Vista posterior, ¿sale? Entonces, ¿qué observamos? Por ejemplo, vean, justo aquí identificamos a la epiglotis, ¿ya vieron? La epiglotis recubierta por mucosa, y entonces vean, aquí se encuentra la entrada, y aquí vean en azul, cortada, ¿quién está? Vean, aquí se retiró la lámina del cricoides y se retiró el cartílago tiroides, no los observamos, pero vean, este ligamento que va de la epiglotis al aritenoides, ¿cómo se llamaba? Ligamento Ariteno epiglotico. Arete epigótico. aritenoepiglótico. ¿Ya vieron que justo cuando está recubierto por mucosa, se le conoce como borde o pliegue aritenoepiglótico? Vean, luego aquí cortada, ¿qué membrana tenemos? Cuadrangular. Cuadrangular, y su borde inferior engrosado, que ahí está cortado, ¿qué ligamentos son? Ligamento vestibular. Ligamento vestibulares, justamente, que vean, cuando están envueltos, recubiertos por mucosa, les llamo Pliegue vestibular. pliegues vestibulares, ¿sale? Entonces ahí está mi porción superior de la membrana fibroelástica, y vean, esta porción inferior ahora con morado, lo ven, de la membrana fibroelástica, ¿corresponde a quién? Ligamento bucal. Al cono No, elástico, ¿sí? Justo, conformado por los ligamentos vocales, son vocales, ¿eh?
no, no como bucal. Ligamento vocal y vean hacia abajo el ligamento cricotiroideo lateral. Y entonces justo aquí observamos los límites de nuestra cavidad laríngea. Vean, desde el borde de la epiglotis hasta los pliegues vestibulares. ¿Cómo se conocía esta región? El vestíbulo, ¿ya vieron? Luego, ¿qué seguía debajo del vestíbulo? La porción media. La porción media, acuérdense que se encontraba entre pliegues vestibulares y pliegues vocales. Entonces se los muestro nuevamente. Vean, esta región entre pliegues vestibulares y pliegues vocales es la porción media, que vean, nos podemos introducir, de hecho, en ese espacio y llegamos a un saco que la mucosa forma, un saco ciego, llamado sáculo laríngeo, y bueno, todo este espacio en sí corresponde al ventrículo laríngeo. Más bien, el ventrículo laríngeo termina en un sáculo laríngeo. ¿Me explicó? Sí, Doc. Acuérdense. Entonces, entre pliegues vestibulares y pliegues vocales, tenemos la entrada al ventrículo laríngeo, no se les olvide. Entonces, todo este espacio es el ventrículo, vamos recorriendo el ventrículo y el ventrículo termina en un sáculo laríngeo. Y ahora vean, tomando como referencia ahora los pliegues vocales y hasta debajo del cartílago cricoides a nivel de C6, esto es la cavidad, ¿cómo le llamábamos? Infraglótica. Entonces, la cavidad infraglótica, por debajo de C6, ¿con qué se continuaba? Con la tráquea. Con la tráquea. ¿Ya vieron? Entonces, vean, ahora, siendo más puntuales, los ligamentos vocales, ¿sí? Pues justamente son los que van a vibrar y van a producir justamente el sonido, permitiéndonos la fonación. Entonces, esto va a depender de la aproximación o alejamiento justamente de los pliegues vocales, ¿sale? Entonces, este espacio que queda entre los ligamentos o pliegues vocales se le conoce como la hendidura glótica. Entonces, cuando la hendidura glótica se abre, por ejemplo, o realiza abducción, vamos a decir, se aleja de la línea media, ¿sí? Por ejemplo, me permite el paso de ¿qué? ¿Del aire? Del aire, muy bien. Y al contrario, cuando hacen aducción, chocan y vibran entre sí y esas vibraciones producen ¿Sonido? sonido. Entonces, de esta manera funcionan los ligamentos, haciendo abducción y haciendo aducción. ¿Me explico? ¿Los ligamentos vocales son los únicos que se abducen y se aducen? Sí, porque justamente ahorita vamos a revisar cómo esa inserción en el cartílago aritenoides, acuérdense que al cartílago aritenoides, se los mostraba por acá. A ver, aquí nuevamente. Cartílago aritenoides justo es el que al encontrarse insertado por un lado en los ligamentos vocales y por el otro en los músculos, pues justamente al contraerse los músculos van a mover, van a movilizar al cartílago aritenoides e indirectamente a, a los ligamentos o pliegues vocales. ¿Me explico? Sí, sí. Muy bien. Em, Ahora veamos. En este caso, tenemos una vista de lo que les comentaba anteriormente, una laringoscopía, ¿sale? Donde, bueno, aquí se ve obviamente muy bonito, ¿sale?
Y en el círculo, vean en la imagen, pues vamos a ubicarnos. Es una vista superior de la laringe, ¿sale? Entonces, por ejemplo, vean, aquí vamos a ubicarnos. Por aquí, ¿qué cartílago observamos? Su borde superior. Epiglotis. La epiglotis, por lo tanto, hacia acá adelante, ¿qué habría? ¿Quién estaría aquí adelante justo? El cartílago tiroides. Ok, hacia abajo. En este caso, estamos entrando en el sujeto vivo, o sea, tiene todos los tejidos, no estamos haciendo ninguna disección, nos estamos asomando a través de la cavidad oral hacia la laringe. ¿Me explico o no? Entonces, por acá, ¿quién tenemos? Ahí con ¿La glandulitas. lengua? La lengua, justo. Ya nos empezamos a ubicar. ¿Sale? Entonces es la lengua. Entonces, hacia acá adelante, pues es anterior, hacia acá atrás es posterior. Vean, observo a la epiglotis y en la región posterior observo unas prominencias que corresponden a los cartílagos que se encuentran en ese sitio. Entonces, vean, veo dos prominencias mediales en la región posterior que corresponden a la prominencia que hacen los ligamentos, perdón, los cartílagos corniculados. ¿Dónde estaban los corniculados? ¿Encima de quién? Aritenoide. Del aritenoides. Y vean, ahora también, arriba y a los lados, veo las prominencias que hacen los otros cartílagos pares, es decir, los cartílagos cuneiformes. Entonces veo los tubérculos cuneiformes, recubiertos ya por mucosa. Esos son los chipotitos que alcanzo a ver. ¿Ya vieron? ¿Me explico o no? Sí. Y vean, al centro, por aquí observo justamente dos ligamentos recubiertos por mucosa, ¿sí? Que corresponden, vean, unos que están más superiores, y en este caso laterales los veo como con verde, que son los pliegues Vestibulares. vestibulares, y debajo, y más mediales, los observamos, ¿quiénes son? Los pliegues. ¿Pliegues qué? Vocales. Vocales. Entonces, este espacio que existe entre los pliegues vocales, ¿cómo se llamaba? ¿Vestíbulo? No, Glótica. hendidura. Glótica. Hendidura glótica. Acuérdate, el vestíbulo más bien es justamente de los pliegues, el espacio, la cavidad laríngea, tomando como referencia inferiormente los pliegues vestibulares hasta superiormente el borde superior del epíglotis. Este es el vestíbulo, ¿sí? ¿Me explico o no? Sí. Entonces, ahora recuerden que justo yo me puedo echar un clavado, vean, en ese espacio entre pliegues vestibulares y pliegues vocales. Si yo me introduzco en este espacio, vean ahí lo veo, recorriendo todo ese sitio que les estoy señalando, ¿a dónde entraría? No confundir vestíbulo con Ventrículo. ventrículo laríngeo, ¿sí? Aquí yo entraría al ventrículo laríngeo que se encuentra hacia este sitio. Acuérdense, si yo me meto al ventrículo, termina ¿en un qué? En un sáculo. En un sáculo laríngeo. Vean, justamente este esquemita nos mostraba todo el sáculo, ¿ya vieron? Cómo está extendido. Aquí está cortado en este sitio, pero ahí nos está mostrando todo justamente ese sáculo laríngeo, que es el fondo de saco en el ventrículo laríngeo. ¿Me explico o no? Vean, para que quede un poquito más claro todavía. Corte. ¿Corte qué? Sagital. Sagital. ¿Sí? Vean, anterior, posterior. Cartílago, epiglotidio. ¿Sí? Hueso y oides. Cartílago cortado, ¿quién? Cartílago tiroides. Tiroides, y por acá, cartílago, Cricoides. cricoides. Entonces, vean, aquí identificamos
Vean, ahí están los dos pliegues, uno superior, uno inferior. ¿Ya los identificaron? A ver, ¿este qué pliegue será? El vestibular. Muy bien. ¿Y este de acá? Vocal. El vocal. El vocal. Entonces, entre los dos teníamos ¿qué parte de la cavidad laríngea? La hendidura glótica. No. A ver, otra vez. Entre pliegue vestibular y pliegue vocal, ¿qué porción de la cavidad glótica teníamos? De la cavidad laríngea, Vestíbulo. perdón. A ver, otra vez. El sáculo. La cavidad laríngea tiene 3 regiones, tomando como referencia los pliegues vestibulares y vocales. Vean, desde la entrada, es decir, el borde superior de la epiglotis, hasta los pliegues vestibulares, esto es el vestíbulo, ¿sí? Entre pliegues vestibulares y pliegues vocales tenemos la porción media o intermedia. En esa porción media, ¿sí? Se encuentra el ventrículo laríngeo, ¿sale? Entre pliegues vestibulares y pliegues vocales. Y por debajo de los pliegues vocales, la cavidad infraglótica. Entonces, otra vez, vean, regresamos. Corte sagital. ¿Sí? Pliegue vestibular, pliegue vocal. Entre los dos, este espacio, ¿a qué región de la cavidad laríngea correspondía? Porción media. Porción media, ¿sí o no? Si yo me echo un clavado, vean, en esa porción media, ¿a dónde voy a introducirme? El sáculo. El sáculo. Ajá, que el sáculo se encuentra al fondo del ventrículo laríngeo, ¿sí o no? ¿Me explico? Sí. Aquí al fondo estaría el ventrículo. Ahora, no confundir. En relación con el borde, en este caso sería el pliegue vestibular hasta el borde superior de la epiglotis, esta porción de la cavidad laríngea se le conocía como Vestíbulo. vestíbulo. Y ahora, no confundir también lo siguiente. La hendidura glótica, ¿cuál era? El espacio que se encontraba entre qué pliegues. Entre los vocales. Entre los pliegues vocales. Entonces, no confundir, si están bien cerquita, yo sé, pero vean, entre los pliegues vocales está la hendidura glótica y entre pliegues vocales y vestibulares, más bien todo este espacio, acuérdense, es la porción intermedia de la cavidad laríngea que corresponde a la entrada hacia el ventrículo laríngeo. El ventrículo termina en un sáculo laríngeo. ¿Me explico? ¿O no? ¿Ya ¿Puede colapsaron? repetirlo? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, dime, ¿cuál es tu duda Ay, puntual? es que, a ver, el vestíbulo era el de arribita, ¿no? Sí, Desde por la entrada encima, hasta el pliegue vestibular. ajá, La porción media era la de, bueno, es que ahí me confundo. No sé cuál es el sáculo, cuál es el, no, el sáculo, ¿qué? fíjate, Es que dijo otro nombre. todo esto es la cavidad ventricular que en el fondo termina en un sáculo. El sáculo, pues es justo, ¿no? Lo que observa, un saco, básicamente de mucosa, pero todo esto es el ventrículo que termina en el sáculo laríngeo. Entonces, la entrada al ventrículo laríngeo es por la porción media de la cavidad laríngea, justo entre pliegue vestibular y pliegue vocal. ¿Me explico? Entonces, si nos preguntan, por ejemplo, ¿qué porción? Bueno, nos pone la imagen que nos puso, Ujú. la de la... Vean, en Ah, esta se eso. estaban confundiendo. Fíjense, en este caso, otra vez, ve, pliegue vestibular, pliegue vocal. Entre los dos, esta porción es la porción intermedia de la cavidad laríngea. Si yo me echo un clavado en ese espacio, ¿a dónde llego? Al ¿Sáculo? Ajá, que el sáculo que está al fondo es el fondo ya como tal del ventrículo laríngeo. ¿Me explico?
Sí, doctor. Y ahora fíjense, no confundir, ¿no? El vestíbulo es todo este espacio de la cavidad laríngea que se encuentra desde el borde superior de la epiglotis hasta el pliegue vestibular. Y luego vean, por debajo del pliegue vocal, y hasta el borde inferior del cartílago cricoides, ¿cómo se llamaba toda esta región de la cavidad laríngea? Cavidad Infraglótica. infraglótica. Y ya debajo, pues se continuaba con la cavidad de la Tráquea. 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 ¿Sí? ¿Queda un poquito o no? Sí. Porque ahora vean, cuidado con una imagen de este tipo, ¿eh? Esta ya es una imagen real, ¿ya vieron? De una laringoscopía. Entonces lo mismo, ¿no? Anterior, posterior, vean cómo la epiglotis se ve ahí como enrollada en su borde superior, como una hojita justamente seca, ¿no? Digamos. Entonces ahí vemos la epiglotis, por acá encontramos, vean, a la lengua. En la región posterior, ¿se acuerdan? Encontramos dos pares de chipotitos, unos más mediales y otros más laterales. ¿Cuáles eran los chipotes mediales? Los tubérculos Corniculados. corniculados y por encima los tubérculos Cuneiformes. cuneiformes, ¿sale? Y ahora aquí cuesta un poquito de trabajo, pero lo que vemos más blanquecino, ahí al fondo, ¿esto qué será? El pliegue vestibular. Seguro. Ve al centro. Ya son los pliegues vocales, ¿ya vieron? Pliegues vocales. Y aquí, vean, ahí están los pliegues vestibulares, ¿ya vieron? Entonces, pliegues vocales y pliegues vestibulares, ¿ya los identificaron o no? Ah, sí, ¿Los ya. pliegues ¿Cómo vocales siempre van a estar al centro? O sea, como Sí, más hacia... sí, justo, y más todavía, ¿cómo los puedes identificar? Porque pues justo entre los dos se encuentra, ¿cómo se llamaba este espacio entre los dos pliegues vocales? hendidura glótica. La hendidura, ¿qué? Glótica. Glótica, que es justamente el espacio, ¿ya vieron? Entonces, estos son los pliegues vocales, los identifico justamente porque rodean, delimitan la hendidura glótica. Y ahora fíjense, si yo me echara un clavado más bien en este sitio, entre pliegues vestibulares y pliegues vocales, ¿ahí a dónde llegaría? Al sáculo. Al ventrículo laríngeo, que termina en un fondo llamado sáculo laríngeo. ¿Me explico o no? Sí, doctor. Entonces, vean, los pliegues vocales, pues son los pliegues también llamados verdaderos, y los pliegues vestibulares se les conocen, vean, como pliegues vocales falsos, para acabarla de amolar, ¿no? Bueno, los vocales son verdaderos, los vestibulares son falsos. Acuérdense de eso. Y pues abajo es básicamente lo mismo. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Colapso. No. Dudas, dudas, dudas. A ver, No, ya ninguno. para terminar. Músculos. Anótenle. Todos los músculos de la laringe son inervados por ¿cuál nervio? ¿Vago? Laringe recurrente. Todos los nervios, perdón, todos los músculos son inervados por él. Sí, por el vago, a través de su rama, de sus ramas que se llaman nervios laringeos recurrentes. O sea, la mayoría de los músculos de la laringe son inervados por el laringeo recurrente, excepto uno de ellos, excepto el cricotiroideo, que está inervado por el nervio laríngeo superior, que a final de cuentas también es rama de ¿quién? Del vago. Del vago. Del vago, ¿sí? Entonces, toda la laringe a final de cuentas es por el vago, pero hay que hacer esta aclaración. El laringeo recurrente
inerva la mayoría y el laringio superior al cricotiroideo. Entonces, no olviden esta representación. Les preguntaba justamente hace rato, vean, les muestro el vago derecho descendiendo el vago izquierdo. ¿Ya vieron? ¿Queda claro o no? Entonces, vean, el vago derecho me da su nervio que se regresa, el nervio laríngeo recurrente va ascendiendo a nivel de qué vaso. ¿De la subclavia? De la subclavia derecha, mientras que el vago izquierdo me da su rama, su nervio laríngeo recurrente del lado izquierdo, pero ¿a qué nivel? El aorta. Del callado aórtico o arco aórtico. ¿Me explico? ¿O no? Sí. ¿Y este cuál sería? El laríngeo. Superior. ¿Cuál? Superior. Aquí está otra representación, igual es del néter. Vean, por acá viene el laríngeo recurrente ascendiendo y por acá viene el laríngeo superior justamente hacia el cricotiroideo y ambos ramas a final de cuentas del nervio vago, no se les olvide. Entonces ahora sí, nos regresamos por acá y vamos a ver. Nada más es cuestión de analizarlo y sí, pues recordar como trabalenguas los nombres de los músculos porque van en relación a los cartílagos. Entonces, fíjense, vamos a agruparlos. ¿Cómo los vamos a agrupar? Ya vimos que todos los inerva el vago, a final de cuentas. Nada más acuérdense del cricotiroideo, que es la excepción al laringio recurrente. Entonces, tenemos aductores y tenemos los que hacen lo contrario, los abductores. ¿Sí? Y además tenemos el grupo de los tensores y los relajadores. Entonces, esos van a ser nuestros 4 grupos de músculos, ¿sale? Aductores, abductores, tensores y relajadores. ¿Queda claro o no? Sí. Entonces, básicamente los aductores, para que lo asocien así, son los que se va a producir la vibración de los ligamentos vocales para la fonación. Y los abductores más bien van a alejar los pliegues vocales para la respiración. ¿Sí? Y en el caso de los otros dos grupos, los tensores y los relajadores funcionan para aumentar el tono de la voz, los tensores, y disminuir el tono de la voz, los relajadores. ¿Queda claro? ¿Queda claro o no? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, veamos, los aductores, acuérdense, estos aproximan los pliegues vocales para que se produzca la fonación. Entonces, por ejemplo, tenemos este músculo, vean, en este caso les muestro una vista superior, en azul claro está el tiroides representado, en azul fuerte, vean aquí, con anillo completo sería el cricoides, allá debajo, aquí encima del cricoides, ¿quiénes tenían forma piramidal, se acuerdan? Los aritenoideos. Los aritenoides, si vean, los aritenoides tenían justamente orientado anteriormente un proceso que se llamaba Vocal. vocal y posteriormente un proceso Muscular. muscular. Entonces quiero que observen, en este caso tenemos un músculo que va del cricoides al aritenoides. Entonces le llamamos cricoaritenoideo, pues en la región lateral. Este músculo cuando se contraiga, vean, va a girar en este sentido de la flecha, vean, al cartílago aritenoides y esto va a producir que los pliegues vocales se aproximen. ¿Sí? Y entonces, cuando están únicamente, por ejemplo, activados los cricoaritenoideos, únicamente ellos se produce el susurro. ¿Sale?
O sea, sí se produce cierta fonación, pero con un, pero muy bajito, ¿sale? Ahora vean, cuando además del crico aritenoideo, también se contraen los aritenoideos transversos y los aritenoepiglóticos, esta aproximación de los pliegues vocales va a ser todavía más intensa y entonces vamos a tener como tal la fonación. Entonces, vean, quiero que lo analicen de la siguiente manera. Por aquí les pongo estos cartílagos representados en forma de pirámides. ¿Quiénes son? Aritenoides. Los aritenoides. Entonces, este ligamento, perdón, este músculo se llama el músculo aritenoideo transverso porque los une a los dos. Al contraerse, vean, los aproxima y pues otra vez favorece la aproximación también de los pliegues vocales. Y vean por acá abajo, los aritenoepiglóticos oblicuos. A final de cuentas, al contraerse, aunque de forma cruzada, ¿sí? Aproximan también los pliegues vocales y por eso entre los tres realizan aducción. Entonces, cuando se produce la aducción, ¿sí? Se produce la fonación cuando están activos los tres músculos, el susurro cuando solamente están activos los cricoaritenoideos laterales y pues de manera sobre todo más importante, se protege la vía aérea. Cuando se aproximan los pliegues vocales, se cierra la hendidura glótica y evitamos el paso de líquidos, de sólidos hacia la vía aérea. ¿Me explico? Cierto. A ver, estos músculos, ¿quién los inerva? El nervio Laringio recurrente. recurrente. Laringeo recurrente, muy bien. Luego vean, tenemos entonces ahora los contrarios, los que hacen abducción, es decir, alejan los pliegues vocales y en este caso abren la hendidura glótica para el paso de aire durante la respiración, ¿sí? Que pues puede ser durante la inspiración, durante la expiración. Entonces vean, ahora tenemos otros músculos que nuevamente van de los cartílagos aritenoides al cricoides, pero ahora vean, hacia la región posterior. Entonces, al contraerse, rotan en el sentido de las flechas que les estoy señalando a los cartílagos aritenoides y producen pues justamente la separación de los pliegues vocales. Entonces, estos músculos se llaman cricoaritenoideos posteriores. Entonces, son los abductores. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora fíjense, cuando se produce la fonación, gracias a los aductores, en la fonación podemos aumentar el tono de la voz o disminuir el tono de la voz, ¿sale? Entonces esto se produce gracias a estos músculos. Los tensores tensan justamente al descender los pliegues vocales, al descenderlos, se tensan y entonces aumenta el tono, mientras que los relajadores elevan los pliegues vocales y esto disminuye el tono. Entonces, acuérdense, tenemos tensores y relajadores. Regresando a los tensores, vean, estos músculos que van del siguiente cartílago, vean, que tiene una porción de un arco y una porción laminar. ¿Quién era este músculo? Perdón, este cartílago. Cricoides. El cricoides y arriba Tiroides. el tiroides. Entonces, vean, aquí tenemos justamente unos músculos que van del cricoides al tiroides por su cara interna, por eso en punteado esta región, ¿sale? Entonces, al contraerse, tiran del tiroides hacia abajo y eso tensa a las cuerdas o pliegues vocales, permitiéndonos el aumento del tono. Vean, cricotiroideos. ¿Quién los inervaba? El superior. El
Laringe, vamos a ponerle superior ahí. Ver, corrección. Laringe superior, ahorita vimos, ¿no? Esa es la única excepción al laringeo recurrente, ¿sí? Que inerva a todos los otros músculos. ¿Me explicó? Sí, doctor. Mientras que los relajadores, en este caso, vean, elevan los pliegues vocales, ¿sí? Y tiran en dirección posterior al cartílago tiroides, disminuyendo justamente esa tensión en los pliegues vocales. Estos músculos, vean, que van del aritenoides al tiroides, pues le vamos a llamar músculos tiroaritenoideos, y ellos entonces disminuyen esa tensión en las cuerdas vocales y disminuyen, por lo tanto, el tono, las relajan. ¿Queda claro? Sí, doctor. ¿Dudas? No. ¿Seguros? Todo claro. Bueno, se revisan ahí los músculos, hay que identificarlos, ya les compartí el material, entonces hay que identificarlos nada más, ayúdense pues justo del néter. Y ya nada más para terminar, algo que es importante, vean, por aquí viene la vaina carotídea con sus componentes, vean, la arteria carótida común, la arteria yugular interna, y vean qué nervio va por ahí, El El vago. vago. el vago, Es entonces por aquí, ¿No era la vena? perdón, la vena yugular, ¿qué dije? Vena yugular interna. Arteria yugular. Ah, arteria carótida común, ¿sí? Y vena yugular interna. Una Hasta usted ya disculpita. se le revolvió el cerebro. La verdad es que sí. Pero no importa, qué bueno que ya también identifican los errores, o sea, díganme, no hay problema. Entonces, vean, por aquí viene, entonces el vago justamente en la vaina. Entonces, estamos viendo una vista desde el lado derecho. Entonces, este nervio laríngeo recurrente derecho, ¿a qué nivel se originó? A nivel de la subclavia. De la subclavia derecha, justamente, entonces vean, va ascendiendo y ahí justamente se mete en la hendidura, en la cuarta hendidura que se encuentra por debajo del músculo constrictor inferior y pues va en dirección hacia la laringe. Y por aquí vemos esta ramita, que es la rama externa o motora del nervio laríngeo superior, que se dirige ¿a qué músculo? Cricotiroideo. Cricotiroideo, ¿sale? Entonces, vean por aquí a quién estamos traccionando con unas pinzas. A la glándula A la tiroides. tiroides. Entonces recuerden, en los padecimientos tiroideos, así como en los procedimientos quirúrgicos de la glándula tiroides, ¿cuáles son los nervios que se pueden lesionar? Los laringios recurrentes y Así, superiores. así es. Entonces, a final de cuentas, es común que una persona que tenga clínicamente, sospéchenlo, ¿no? Tiene ahí un nódulo tiroideo y clínica de hipo o hipertiroidismo y además alteraciones en la fonación, un nodulito a lo mejor anda comprimiendo justo, ¿no? El nervio laríngeo recurrente y luego la programan a cirugía y ¡zas! Resulta que ya después de cierto tiempo no consigue retomar la fonación porque también es común esto, ¿no? O sea, salen de la cirugía y está inflamada todo el sitio y pues se irritó el laringio, entonces les cuesta algunas semanas retomar la fonación, pero si después de ese tiempo ya no logra recuperarla, entonces hablamos de una lesión del nervio laríngeo recurrente. ¿Me explico? Sí, doctor. Muy Sí. bien. ¿Alguna duda hasta aquí? Pues espero, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues terminamos con esto por el día de hoy, ¿sale?